Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están? Aquí ya terminando el año, en el mes de diciembre, muy complacida de tener una oportunidad más para compartir un poquito de la palabra de Dios y quisiera invitarles en este momento a orar esta linda mañana para que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe. Te damos gracias, Dios, por esta linda mañana, por cada una de las personas que está viendo, Señor, este programa, y te agradecemos la vida, la salud, y te pedimos dirección por el Espíritu Santo para que hables a nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como decía, estamos en un mes bonito que a la mayoría de las personas nos gusta y que celebramos también en familia. Y precisamente pues he escogido 2 versículos de Lucas para hablar un poquito sobre acontecimientos que se dieron en el nacimiento de Jesús. Y los versículos están en Lucas 2, versículo 7 y Lucas 2, versículo 12. Y dice así la palabra del Señor en la Reina Valera. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y el otro versículo dice, el 2:12, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Un poco pensando en estos 2 versículos, vamos a hablar de los antecedentes que se mencionan en los versículos anteriores al primer versículo, ¿verdad? Que es el 7. Estos versículos se refieren a que se estaba realizando un censo en Belén por orden de Augusto César, que era el emperador de Roma en ese momento. Roma tenía su poder repartido en varias naciones para ese tiempo y gobernaba regiones como Nazaret, Belén, Judea y otras más. Y el censo que los romanos estaban organizando, en este caso Augusto César, tenía un doble propósito. Parte era imponer impuestos, que ya eso pues nosotros hemos estado oyendo mucho que por aquí también estamos con ese tipo de problemas, pero entonces parece que al pueblo judío también ellos le ponían impuestos y además estaban reclutando gente para el servicio militar, porque también en esas zonas pues vivían otros romanos. Realmente para los judíos no aplicaba eso, pero ellos estaban haciendo las 2 cosas. José y María estaban viajando de Nazaret hasta Belén. Parece que José tenía propiedades o alguna cosa así en Belén y tenían ellos que registrarse también como parte del censo. Solo que la distancia que tenían que recorrer era de 129 kilómetros para poderse inscribir, y así lo hicieron. Ya sabemos por la historia pues que María ya estaba embarazada y iba en estado de embarazo. Y el propósito de Dios a través de esto también era que se cumpliera la profecía que está en Miqueas 5:2, que dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres solo un pequeño pueblo de Judá, serás el lugar del nacimiento del Rey que vive desde los días de la eternidad. Esto nos dice que Dios tenía todo planeado, porque estando ya en Belén se cumplieron los días del alumbramiento para María. No se sabe cuánto tiempo estuvieron ahí, pero lo que sí es claro era que había demasiada gente precisamente por este empadronamiento que se estaba dando en ese lugar, y entonces se les dificultó a ellos, a María y a José, encontrar hospedaje. Al parecer, la posada donde llegaron estaba compuesta de una serie de casillas que daban a un patio grande, un patio común es lo que entiendo. Y los viajeros que llegaban a ese lugar les daban una especie como de cabina, de casita, y entonces el viajero tenía que llevar su propia comida y hacerse cargo, digamos, de simplemente lo que les daban era la estancia en el lugar. Bueno, pero él también, el encargado, digamos, el mesonero, les daba el forraje. El forraje era el pasto verde o seco que se da a los animales y les brindaba fuego para cocinar. En el pesebre que se menciona en uno de los versículos que leímos, era el lugar donde se alimentan los animales,
y eran unos cajones grandes donde echaban el forraje. Y podía decirse hoy día que eso es como un establo. Era un lugar que de alguna manera en ese momento pues era pobre y también había como mucha soledad. Hablando del niño y de lo que dicen los versículos, los pañales son un referente que se les dio a los pastores para identificar al niño. Dice que esos pañales no son como los que nosotros, por supuesto, conocemos hoy. En ese tiempo era un cuadro de tela grande que tenía una tira que lo atravesaba el cuadro así en forma diagonal y iba de punta a punta. Entonces el niño lo envolvían en la tela y luego enrollaban la tira. Hoy día se busca mucho que a los niños pequeños les dejen los bracitos a los lados y también los envuelven en una tela especial, porque se dice que ellos duermen más y se sienten mejor cuando están así, casi como inmóviles. En ese momento, cuando nació Jesús, así fue como fue envuelto el niño, y eso era lo que los pastores tenían que ir a buscar. Una visión angelical anunció a los pastores el nacimiento, y fue muy interesante lo que se dio. ¿Por qué a los pastores? Parece que los pastores era una gente en esa época era muy despreciada, era una gente muy sencilla. Y ellos estaban en ese momento cuidando los rebaños en las colinas de Belén, mientras las ovejas pastaban esa noche. Y lo que se supone entonces es que si las ovejas estaban pastando, entonces no era invierno, sino una época cálida. Los pastores socialmente, que vamos a hablar de estos personajes en este momento, los pastores socialmente no eran tomados en cuenta. Y ellos eran los encargados pues de seleccionar los corderos sin defectos para ser sacrificados y presentados por el sacerdote en el templo de Jerusalén. Esto era por expiación, para limpieza de pecados, ¿verdad?, de las personas que llegaban a adorar al templo. Es interesante que siendo estos personajes como lo que yo acabo de mencionar, fueran escogidos por Dios como los primeros en recibir la noticia del nacimiento del Mesías. O sea, ellos recibieron la noticia del Cordero de Dios. Ellos se preparaban los corderos normalmente perfectos para, como dije antes, la expiación, y ahora ellos son los que a ellos se les avisa que Jesús ha nacido. Entonces dice que un ángel del Señor, estando ellos ahí en las colinas de Belén, un ángel del Señor irrumpe la noche y luego miles de ángeles en el cielo. El contraste más grande que se estaba viviendo en ese momento es muy interesante, porque la gloria humana estaba en ese momento en Roma con el emperador y en Jerusalén con los jerarcas judíos, pero la gloria de Dios estaba en las frías colinas de Belén con un grupo de humildes y sencillos pastores. ¿Qué podemos pensar de estos dos versículos ahora que ya los hemos analizado un poco? Primero, el establo, con aquella sencillez, rodeado de animales. Probablemente no había un buen olor, no estaba lo suficientemente limpio, pero ese fue el lugar para que el Señor tuviera un espacio cuando nació, el establo. ¿Y a quiénes se les anuncia? A unos humildes y sencillos pastores. Nuestra aplicación nos dice hoy que Dios no está siempre donde la gente cree. Generalmente se manifiesta en espacios que el hombre a veces no quiere ni mirar, o que no los toma en cuenta, o que son cosas como pasajeras que él no se va a detener a verlas. Ahí en esos lugares es donde Dios se manifiesta. Hay personas que se han dedicado a estudiar este acontecimiento y descubren que no fue en estas fechas que sucedió el nacimiento de Jesús, y se vuelven a veces tan literales y tan pegados a la palabra que entonces no quieren tampoco ni celebrar la Navidad. Pero de eso no se trata lo que creo que Dios quiere de nosotros. La Navidad es un gran acontecimiento, y aunque no haya sido un diciembre, como siempre lo hemos visto, que se celebra en diciembre, es un acontecimiento que nos trajo la salvación de nuestras almas.
una esperanza para nuestra vida eterna. Por lo tanto, es un evento que vale la pena recordar y celebrar, aunque esta no sea la fecha. ¿Por qué? Bueno, porque es el acto del nacimiento de Jesús. Es un momento importante para nuestra vida. No importa cuándo fue, pero hay un momento que debemos sacar un tiempo para celebrarlo, y yo diría que siempre. Estos dos versículos me hacen pensar mucho y me llenan de mucho sentimiento, porque por muchos años he celebrado la Navidad, o celebré la Navidad también como una gran festividad, y uno pensando que en las comidas especiales, que si había que preparar villancicos para la iglesia, cosas de ese tipo, pero nunca pensando y meditando lo que debemos tener en el corazón. Porque con ese ejemplo que vimos hoy, tanto del establo, del pesebre donde nació Jesús, como también de esas personas tan humildes y sencillas a las que el Señor les dio el privilegio de saber el nacimiento, eso nos dice a nosotros que el rey que los judíos esperaban no era el rey como ellos se imaginaban. Así es que el nacimiento de Jesús nos da un ejemplo de humildad y sencillez. Como rey, Jesús pudo haber nacido en un palacio lleno de lujos, pero este no es el propósito de su venida. Él vino a salvar lo que se había perdido. Nos enseña que lo que al hombre le interesa, como los bienes materiales, el poder, posiciones altas y muchas cosas más, eso no es importante para Dios. El mayor valor está en nuestros corazones con Él, en una vida espiritual plena, recibiendo al Rey con los brazos abiertos y haciendo lo que Él espera de nosotros. Que abramos los ojos espirituales y físicos para ver primero lo que tiene valor en este mundo y en el cielo, y ver al Salvador del mundo. Él vino a personas como usted y como yo, y por eso debemos celebrarlo con corazones dispuestos y humillados en su presencia en verdadera adoración. Que nuestra adoración sea llena de oraciones y cantos en familia, además de una actitud, especialmente una actitud generosa hacia nuestro prójimo. Que el prójimo y las bendiciones que nosotros podamos aportar sean los grandes compañeros para celebrar esta Navidad, y que el Dios de paz reine en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga y pasen un lindo fin de semana.